Me llamo Elena Ruiz. Tengo 34 años. La mayoría de la gente me llama confiable, pero aprendí que eso no es un elogio, sino una advertencia. Suscríbete para seguir historias como esta y cuéntanos dónde las estás viendo en los comentarios. Para mi familia, ser confiable significa ser dinero de repuesto, línea de emergencia, amortiguador emocional e incluso a veces un cajero automático. Mi madre una vez me dijo, tu mejor cualidad es que nunca nos dejas tirados. Aunque esa frase sonaba a cariño, por dentro era una instrucción, nunca digas que no. Si mi madre tuviera que describirme con una sola palabra, diría responsable. En mi familia ser querida era lo mismo que ser útil, y yo pasé años viviendo a base de ser útil. Trabajo en una empresa de logística en el norte de Madrid. Rutas de carga, cadena de suministro, informes de retrasos, fechas de entrega. Mis días transcurren como si estuvieran divididos celda por celda en Excel. En la oficina me llaman señorita planilla, es decir, señora tabla. Me río y lo dejo pasar. Pero en parte es cierto. Mi vida está llena de fórmulas, listas y cronogramas. Todo tiene un plan, excepto mis emociones. La disciplina es mi lenguaje del amor. Para mí, la paz no viene del silencio, sino de la sensación de control. Quizá por eso mi familia no me ve como a una persona, sino como a una póliza de seguro. El domingo pasado fui a la comida familiar. Como todos los domingos, tuve que dar 5 vueltas por la calle estrecha para poder aparcar. El piso de mi madre estaba en uno de los barrios antiguos de Madrid. Geranios en las rejas de las ventanas, un buzón en la entrada con nuestro apellido oxidado. Quien abrió la puerta fue Lucía, mi hermana. Como siempre, impecable. El pelo cayéndole sobre los hombros como recién salida de la peluquería, un jersey de color pastel, un reloj caro en la muñeca. Sé que llego tarde, dijo, deslizándose hacia adentro. El tráfico estaba horrible, pero siempre llegaba tarde, porque para ella el tiempo era un concepto flexible. Mi madre llamó enseguida desde la cocina. Hija, ¿quieres agua con gas o sin gas? Lucía sonrió y dijo, con gas, si puede ser con limón. Yo estaba picando perejil en la encimera. Del grifo también hay, sin gas y gratis, dije. Lucía me miró como si mi tacañería fuera un defecto estético. La cocina de mi madre siempre era igual. En la repisa sobre el fregadero, vasos de cristal, en el armario, la misma marca de aceite de oliva, en la pared, fotos de la familia. Todo estaba en orden, justo como a ella le gustaba. Mi madre adoraba el orden, pero el precio siempre lo pagaba yo. Aquella noche había paella en la mesa, una olla enorme en el centro, copas de vino alrededor, cubiertos de plata. Mi padre puso la televisión en silencio y se sentó en el sofá, como si su mera presencia fuera suficiente. Lucía, mientras hacía fotos para Instagram, dijo, «Esto se ve genial, la luz es perfecta». Mi madre sonrió. «Lucía, tienes ojo estético. Ojalá Elena tuviera un poco de ti». Miré mi plato y giré lentamente la cuchara. «Tal vez yo prefiero la realidad a la estética», dije. Nadie respondió. Durante toda la cena, la conversación giró en torno a Lucía. Su trabajo, sus sueños, su novio. Mi trabajo era solo música de fondo. «Lucía, ese jefe tuyo de la agencia de publicidad es un mal tipo, hija», dijo mi madre. «No entienden a la gente creativa». Lucía asintió con la cabeza. «Exactamente, mamá. La gente con mala energía bloquea mi productividad». Hasta mi padre la respaldó. En mis tiempos también lidié con jefes así. Yo simplemente di vuelta al tenedor en silencio, porque yo iba al trabajo todos los días, porque yo no cobraba excusas, cobraba un sueldo. Pero en la familia, la responsabilidad era una virtud aburrida. En cambio, los sueños de Lucía eran como poesía. Se le perdonaban. Al pasar al postre, mi padre se giró hacia mí como si sacara la chequera y dijo, «Hija, tú te encargas de la cuenta, ¿verdad?». No riendo, sino como un reparto natural de tareas. «La cartera está en el coche», dije en tono de broma. Todos se rieron. Esa risa era la costumbre de años. Era gracioso porque siempre pagaba yo, siempre yo. Lucía sonrió mirando el teléfono.
Algún día no me gustaría estar en tu lugar, demasiada responsabilidad para mí, dijo. No lo estarás, pensé para mis adentros. Después de la cena, mientras mi madre lavaba los platos en la cocina, me acerqué a ella. Mamá, ¿podemos hablar? Dije. Claro, cariño, pero tengo las manos con jabón. Hay un proyecto en Dublín. La empresa quiere enviarme 6 meses, quizá un año. Sus manos se detuvieron. Ay, Elenita, eso está muy lejos. ¿Y quién va a ayudar a Lucía? Dijo. Lucía es adulta, mamá. Pero tú eres más paciente, dijo secándose las manos. Ella es sensible, tú eres fuerte. En toda familia hay una columna. Nuestra columna eres tú. En ese momento entendí. Para ellos, ser fuerte significaba aguantar siempre. Si yo no aguantaba, se derrumbaban. Esa noche, de regreso en coche a casa, las luces de Madrid parpadeaban. Los letreros a lo largo de la Gran Vía iluminaban la noche como un escenario, pero yo no podía esconder el cansancio por dentro. En la radio sonaba una canción antigua de Julio Iglesias, pero yo solo pensaba, ¿por qué la paz de mi familia es mi responsabilidad? Al llegar a casa, lo primero que hice fue abrir mi cuaderno de notas. 220 €, plan familiar de teléfono. 95 € seguro de Lucía. 380 € veterinario de Daisy. Cada línea era una tarea, un sacrificio, una carga invisible. Al principio lo escribía solo para llevar un control de gastos, pero luego me di cuenta. No era un informe financiero, era un diario. Cada número representaba un recuerdo. Miré el teléfono. Mike me había escrito. ¿Cómo estuvo la cena del domingo? Yo. La misma película, otro día. Él. ¿Otra vez pagaste tú? Yo. Como siempre. Él. Sabes que no tienes que hacerlo. Yo. Si no lo hago, la culpa se duplica. Él envió un corazón. En ese momento me di cuenta de lo valioso que era ese apoyo silencioso, porque nadie me decía, te entiendo. Ellos solo decían, tú te encargas. Me acosté y miré al techo. La casa estaba en silencio, solo el zumbido del refrigerador. Pero hasta ese silencio me sabía a deuda. En mi cabeza daba vueltas siempre la misma frase. La familia equilibra. Pero no, la familia solo esconde. Envuelve los desequilibrios con un papel bonito. Esa noche no tomé una decisión, pero algo se movió dentro de mí, como si el peso de ser responsable, que llevaba como una piedra durante años, empezara a agrietarse. Cerré los ojos. Me susurré. Algún día cerraré mi propia cuenta. Y ese día, sin darme cuenta, ya había empezado. Pasaron 2 semanas, pero las frases de aquella cena del domingo seguían resonando en mi cabeza. Tú eres fuerte, tú eres la columna. La voz de mi madre se me había metido tanto dentro que a veces se mezclaba con mis propios pensamientos, como si ser fuerte fuera sinónimo de pagar. Incluso cuando salía por la mañana al trabajo, sentía que llevaba sobre los hombros una carpeta invisible de facturas, con las deudas y las excusas de todos. Cada mañana, las mismas caras en el metro, el mismo cansancio. Mi diferencia era que el cansancio que llevaba en el bolsillo se podía contar. A las 8 llegué a la oficina. La cafetera otra vez estropeada. Justo cuando iba a escribir un correo, sonó el teléfono. Lucía. Al ver su nombre en pantalla, el corazón se me aceleró, porque Lucía nunca llama sin motivo. Si no contesto, culpa. Si contesto, carga. Respiré hondo y contesté. Hermana, dijo con su voz de siempre, dulce y calculada. Te voy a pedir algo pequeñito, de verdad muy pequeño. ¿Qué tan pequeño? Dije removiendo el café. Hemos encontrado un estudio para diseño y creación de contenido, como una casa, pero un poco más grande. Solo hace falta un aval. ¿Un aval? Lucía, ese es mi puntaje de crédito. No te pido dinero, solo una firma. Es una formalidad. Puse los ojos en blanco. La taza tembló en mi mano. Lo que para ti es una formalidad, para mí puede ser mi futuro. Silencio. Luego, con un tono fino, dijo, nunca confiaste en mí, siempre dudaste de mí. En ese momento, mi enfado se mezcló con el cansancio. Yo confío en las matemáticas, Lucía, dije.
Y las matemáticas me recuerdan cada deuda que no pagaste. ¡Qué hiriente te has vuelto!, dijo y colgó. El llamada finalizada en la pantalla era como el silencio conocido de años. Ella siempre se iba y yo me sentía culpable, porque en nuestra casa el que lloraba, ganaba. A la hora de comer salí al parque. El cielo de Madrid estaba despejado, los árboles pálidos pero tranquilos. Me senté en un banco, café en mano, y miré las caras de la gente que pasaba. Todos tenían su propia red, pero nadie cargaba el peso de otro. En cambio, yo sentía como si una cuerda invisible se me hubiera enredado en los hombros. Todos esperaban responsabilidad de mí. Desde niña, Lucía había elegido nuestros papeles. Ella era la parte que brillaba, yo la que cargaba. Si una caía, la otra sostenía, pero ella siempre elegía soltar. Yo siempre elegí sostener. Ya me dolían los brazos. Al volver a casa por la tarde, miré el buzón. 2 sobres. Uno, el recibo del alquiler. El otro, la factura del plan familiar de teléfono. En letras grandes ponía plan familiar. Qué irónico. En ese plan no había amor, solo recordatorios. Al subir, dejé la factura sobre la mesa. Mi cuaderno, junto a la cafetera, estaba abierto. La última línea seguía igual. 220 € teléfono familiar, 95 € coche de Lucía, 320 € veterinario de Daisy. Cada línea, un sacrificio. Cada cifra, una advertencia. Tomé el bolígrafo y añadí una nueva línea. 460 € Lucía. Nuevo comienzo. Esa palabra, comienzo, era la mentira favorita de Lucía. Cada comienzo suyo le costaba el final a alguien más. Encendí el ordenador. El correo de Dublín seguía allí. Offer confirmation pending. Leí línea por línea. Mis ojos se quedaron clavados en una palabra. Housing included. Sin alquiler, sin deudas, solo yo. Mi dedo fue hacia el botón accept, pero no pude presionarlo, como si al hacerlo desatara una maldición, porque en nuestra familia las decisiones individuales se consideraban rebelión. Somos una familia, decía mi madre, pero en ese somos siempre estaban mi esfuerzo y mi tiempo. Ser familia no era igualdad, era reparto de funciones. Y mi función era tapar los agujeros de todos. Aquella noche llegó un mensaje de Lucía. No te preocupes, lo del aval está resuelto. Pero ahora hay distancia entre nosotras, te has enfriado. Puse los ojos en blanco. Cada vez que marcaba un límite, ellos lo llamaban frialdad. Pero yo solo estaba dejando de arder. No contesté. Era medianoche. El rumor de la ciudad llegaba de lejos. Las luces de Madrid se reflejaban en el cristal de mi ventana, como si la ciudad entera me pidiera cuentas. Miré la factura sobre la mesa, luego el cuaderno, el olor del papel, el trazo del bolígrafo. Toda mi vida parecía caber en números. Cada cifra era un recuerdo. Los días en que mi madre decía solo un pequeño favor, las noches en que mi padre sonreía, tú te encargas, los momentos en que Lucía decía, ¿qué haríamos sin ti? Cada agradecimiento era el aviso de una nueva deuda. Sonó el teléfono. Era mi madre. Elenita, cariño, dijo con ese tono clásico, dulce pero opresivo. Has lastimado mucho a Lucía. Mamá, solo dije que no. Pero ella esperaba tu apoyo. Yo también quiero ser apoyada ya, dije. Silencio durante unos segundos. Antes no eras así, dijo. Es verdad, respondí. Ya no quiero estar tan cansada. La línea quedó en silencio. No fue nuestro vínculo lo que se rompió, sino la costumbre. Abrí la ventana. Soplaba una brisa ligera. Las noches de Madrid siempre huelen igual, a café, a polvo y un poco a pasado. A lo lejos se oía una guitarra. Alguien cantaba en la calle. Se me encogió el corazón. En mi vida, hasta la música había quedado siempre en segundo plano. De tanto cargar con la melodía de otros, no había oído mi propia voz. Encendí la radio. Un locutor hablaba de la crisis económica. Sonreí. La crisis no es solo de dinero. La mía era una inflación emocional. Dar sin parar y no recibir jamás. Me acosté. La pantalla del móvil iluminaba la habitación. Mike había escrito: ¿Cómo estuvo tu día? Yo: estándar. Él:
¿Lucía pidió algo otra vez? Yo. Un aval. Él. ¿Qué dijiste? Yo. Que no. Él. ¿Y te sentiste culpable? Yo. Sí. Él escribió, la culpa no es un subproducto del amor, es el arma de la manipulación. Leí esa frase una y otra vez. Era como algo que llevaba años esperando escuchar en voz alta. Cerré los ojos. Resonó la voz de mi madre. La familia equilibra. No, pensé. La familia solo pone a prueba cuánto puedes cargar. Por la mañana, en el metro, se sentó frente a mí una anciana. Llevaba una bolsa de tela vieja en el regazo, dentro una maceta. Mi hija no puede cuidarla, me dijo sonriendo. Yo la riego por ella. Sonreí, pero por dentro me oprimí. Esta ciudad, este país, estas mujeres, todas éramos copias de la misma historia. Nosotras regábamos, otros crecían. Al llegar a la oficina, los correos se acumulaban. Fechas de entrega, nuevos pedidos, errores de envío. Normalmente ese ritmo no me cansaba, pero ese día todo pesaba, como si no llevara encima a la empresa, sino a mi familia. De camino a casa por la tarde, llegó un audio de Lucía. Me dolió, pero te quiero. A veces solo hace falta apoyo. Te tomas todo demasiado en serio. En ese instante quise responder, sí, porque alguien tiene que tomárselo en serio. Pero me callé, porque cuando yo me callaba, el mundo seguía girando. Al llegar a casa, lo primero que hice fue entrar a mi cuenta bancaria. Plan familiar, seguro compartido, suscripciones de Lucía. Todo estaba a mi nombre. Mi dedo se posó sobre la tecla de eliminar. Dudé un instante. Luego pulsé. Cancelé los pagos. El corazón me latía con fuerza, pero las manos no me temblaron. Abrí el cuaderno. Escribí una línea nueva. Cero Gúboro. Protegí mis límites. La página parecía vacía, pero a mí me resultó llena, porque por primera vez no estaba en negativo, estaba en positivo. Esa noche miré por la ventana. Luces amarillas sobre la ciudad, farolas, a lo lejos la campana de la catedral. Me susurré. Quizás ser fuerte significa, por fin, no cargar. Y por primera vez, el silencio dentro de mí me pareció pacífico. Cuando el viernes entré a la oficina, el cielo estaba gris. Cuando Madrid está nublada, la gente habla menos. Tomé mi café, encendí el ordenador y entre los correos hubo uno que me llamó la atención. Oferta confirmada, Proyecto Dublín. Leí el asunto una y otra vez. Dublín, 6 meses, quizá un año. Alojamiento incluido, aumento de sueldo, nuevo puesto. Las palabras del asunto me hicieron sentir algo que no sentía desde hacía años. Oportunidad. Pero enseguida apareció esa voz familiar en mi interior. ¿Y tu familia? Mientras miraba la pantalla me llamó Mike. De fondo, el tráfico de la mañana en Londres, bocinas, motores. Elena, ¿abriste ese correo? Lo abrí. Y... Me quedé callada. ¿Qué hay ahí? Dijo, impaciente pero amable. Una puerta, respondí. Pero delante de la puerta está mi familia. Mike sonrió. Abre la puerta y sal. No estás aplastando a nadie. Solo has dejado de cargar. Lo dices fácil, dije. No, solo digo que es posible, respondió y colgó. Por la noche llamé a mi madre. Mamá, ¿podemos hablar? Claro, pero rápido, el pescado está en el horno. He recibido una oferta del trabajo. Dublín. Un proyecto temporal, pero es un buen paso. Hubo silencio, como si alguien al otro lado contuviera la respiración. Luego llegó ese tono familiar. Ay, Elenita, qué imaginación tienes. Pero Dublín está muy lejos. Lucía te necesita. Ella es sensible. Si te vas, ¿quién pondrá el equilibrio? Mamá, no soy la niñera de mi hermana. Qué manera de hablar, dijo. La familia se apoya. Apoyar, sí, dije. Pero yo me convertí en pilar, como una viga de madera. Mi madre suspiró. Estás cambiando, no seas tan distante. Colgué con la mano temblando. Hacía años que no decía algo tan sencillo. Yo era la viga. Esa era la verdad. El edificio de mi familia se había construido sobre mí. Quise salir a despejarme. Las calles de Lavapiés estaban llenas.
gente frente a los bares de tapas, de pie, con copas en la mano, riendo. Yo era invisible en medio de la multitud. Entre risas, la única cara seria era la mía. Me di cuenta. Siempre he estado entre bambalinas. Lucía siempre en el escenario. Ella vivía bajo la luz. Yo cargaba los cables. Al volver a casa, abrí el cuaderno. Escribí en un margen. Las oportunidades dan miedo porque las cadenas resultan cómodas. Puse la fecha debajo. 14 de abril. Como si firmara un documento. Por la mañana me llamó Lucía. «Mamá me lo dijo», dijo. «¿Qué te dijo?» «Que te vas a Dublín». «Sí». «¿De verdad nos vas a dejar?» «Lucía, son solo 6 meses. Pero estoy empezando algo nuevo. Necesito tu apoyo». «Siempre estuve contigo». «Entonces ahora también. Yo también tengo vida. La tuya ya es ordenada, distinta a la nuestra». «Sí, porque yo construí ese orden». Lucía guardó silencio y luego en voz baja dijo: «Siempre has estado enfadada conmigo». «No estoy enfadada», dije. «Solo estoy cansada». Aquella noche no pude dormir. En las sombras del techo pensé en Dublín. Cielo gris, viento frío, una ciudad donde nadie conoce mi nombre cuando camino. Tal vez por primera vez nadie me diría: «Elena, ¿te encargas?». Tal vez por primera vez sería solo una trabajadora, una desconocida, un individuo. La libertad aterradora de no pertenecer a nadie. El domingo por la mañana, mientras tomaba café, llegó un mensaje de mi madre. «Hija, ven a cenar. Lucía tiene una sorpresa». En nuestra casa, sorpresa significaba peligro, pero fui. Cuando abrí la puerta, allí estaba Lucía con un hombre a su lado. Alto, con aire relajado, tatuajes en el brazo. «Este es Raúl», dijo, «mi nuevo socio». Mi madre resplandecía. Por fin, Lucía va a montar su propio negocio. «¿Qué negocio?», pregunté. «¿Un estudio de arte? ¿Un espacio de producción? ¿Moderno? ¿Creativo?» «Enhorabuena», dije. Lucía me sonrió, pero había soberbia en su sonrisa. «Hemos solicitado al banco. Solo falta una firma». Se me heló el corazón. «¿La firma de quién?», pregunté. Mi madre, como si recitara un texto aprendido, dijo: «Solo la tuya, cariño, es una formalidad». Raúl intervino. «No hay nada que temer. Solo necesitan un aval. Confían en tu nombre». «Mi nombre no es una garantía», dije. «Es solo un nombre». «Pero un nombre seguro», dijo Raúl sonriendo. En ese momento mi paciencia se quebró. «Lucía, esa deuda es tuya. Yo no voy a financiar tu sueño». La sonrisa de Lucía se borró. «No crees en mí. Soñar y planificar no son lo mismo». Mi madre se metió por medio. «Elena, ¿no somos familia?». Ser familia no es usar a uno como garantía del otro. El silencio llenó la habitación. Mi padre se levantó de la silla. «Hija, no exageres, solo te pedimos un poco de apoyo». «Ese poco lleva años», dije. En ese momento Lucía empezó a llorar. Sus lágrimas ya no eran tan convincentes, pero mi reflejo volvió a ser la culpa. Con el corazón acelerado, moví los labios. «No», dije. «No firmo». Esas 2 palabras pesaban más que los años de carga. Mi madre se puso de pie. Su voz era de hielo. «¿Has cambiado?» «Sí», respondí. Por fin. De vuelta a casa, el coche estaba en silencio. Solo escuchaba mi corazón latiendo con rabia. Me detuve en un semáforo en rojo y miré el volante. Tenía un leve temblor en la yema de los dedos, pero no de miedo, sino de ligereza. Por primera vez, una cadena se había aflojado. Al llegar, abrí el cuaderno. Escribí en medio de la página una sola frase: «Algún día cada uno pagará su propia factura». Dejé el bolígrafo. En ese momento, irme a Dublín ya no era una idea, era una decisión. Madrid amaneció gris, pero la tensión dentro de mí ya estaba despierta. Hacía frío y la ciudad seguía su rutina detrás del vaho de la ventana, pero aquella mañana no quería llegar a ninguna parte. Encendí el ordenador y volví a mirar la oferta de Dublín. Leí línea por línea. Alojamiento incluido, 6 meses, opción de prórroga, aumento de sueldo.
Cada palabra me llamaba, y al mismo tiempo, cada letra traía una oleada de culpa. Porque cada vez que hacía algo por mí, una voz dentro de mí susurraba, ¿y ellos? Mientras preparaba el café, sonó el teléfono. Por supuesto, era Lucía. Ya podía prever sus llamadas, como si sintiera la paz dentro de mí y ajustara la hora. Si no contestaba, culpa. Si contestaba, rabia. Mi dedo fue a la pantalla y por dentro me dije, esta vez será corto. Hermana, ¿cómo estás? Empezó con una alegría impostada. Bien, respondí brevemente. Mira, te quitaré solo un minuto, dijo. Esa frase es la introducción de los minutos más caros de mi vida. ¿Qué pasó ahora? Pregunté. ¿Te acuerdas del estudio que montamos con Raúl? Para la aprobación del banco hace falta un aval, pero es una formalidad pequeña. Tu nombre sigue registrado en el sistema. Ya lo habíamos hablado la otra vez. Lucía, dije, intentando controlar la voz. Dije que ese tema estaba cerrado. Sí, pero esto es distinto. Solo firma, no dinero. La firma es un compromiso tan real como el dinero. Siempre lo ves todo en números. A veces hay que confiar un poco. He confiado en ti durante años, dije. Y esa confianza solo me volvió en forma de deudas y remordimientos. Lucía se calló. Luego llegó la frase que esperaba. Nunca creíste en mí. Cerré los ojos. No era la primera vez que la oía. La decía cada vez que no conseguía lo que quería. También lo dijo de niña cuando no le compraron el juguete. Creer es una cosa, ser aval es otra, respondí. Qué egoísta te has vuelto, Elena, dijo con voz fría. Antes no eras así. Antes estaba callada, Lucía, dije y colgué. Me quedé sentada un rato. El corazón me latía con fuerza, pero esta vez no era de miedo. No era ira, era claridad. Por primera vez tracé un límite. Miré por la ventana. En la calle un anciano vendía flores, con un sombrero apagado en la cabeza. Todos los que pasaban a su lado caminaban deprisa y se alejaban. En ese momento me vi a mí misma en ese hombre. Siempre ahí, siempre lista, pero nadie se detenía de verdad a mirar. La mañana en Madrid era gris, pero la tensión dentro de mí ya estaba despierta. Hacía frío, y detrás del vaho en la ventana la ciudad seguía con su rutina, pero yo aquella mañana no quería llegar a ningún sitio. Encendí el ordenador y volví a mirar la oferta de Dublín. Leí línea por línea, alojamiento incluido, 6 meses, opción de prórroga, aumento de sueldo. Cada palabra me llamaba, pero cada letra traía consigo una ola de culpa. Porque cada vez que hacía algo por mí, una voz dentro de mí susurraba, ¿y ellos? Mientras preparaba el café, sonó el teléfono. Por supuesto era Lucía. Ya podía predecir sus llamadas como si sintiera mi calma interior y ajustara el momento. Si no contestaba, culpa. Si contestaba, rabia. Mi dedo fue hacia la pantalla y pensé, esta vez será breve. Hermana, ¿cómo estás? Empezó, su voz llena de una alegría fingida. Bien, respondí con brevedad. Mira, solo te quitaré un minuto, dijo. Esa frase era la introducción de los minutos más caros de mi vida. ¿Qué pasó ahora? Pregunté. ¿Recuerdas que Raúl y yo estamos arrancando el estudio? Para la aprobación del banco hace falta un aval, pero es solo una pequeña formalidad. Tu nombre sigue en el sistema. Ya lo habíamos hablado la otra vez. ¿Lucía? Dije intentando controlar mi voz. Ese tema ya lo cerré. Sí, pero esto es distinto. Solo una firma, no dinero. Una firma es un compromiso tan real como el dinero. Tú siempre piensas así, todo en números. A veces hay que confiar un poco. He confiado en ti durante años, dije, y esa confianza solo me trajo deudas y culpa. Lucía guardó silencio. Luego llegó la frase que esperaba. Nunca creíste en mí. Cerré los ojos. No era la primera vez que la escuchaba. Ella decía eso cada vez que no conseguía lo que quería. Cuando de niña no le compraban el juguete que pedía, decía exactamente lo mismo. Creer es una cosa, ser aval es otra, respondí. Qué egoísta te has vuelto, Elena,
dijo con voz fría. Antes no eras así. Antes estaba callada, Lucía, dije, y colgué. Me quedé sentada un rato. El corazón me latía con fuerza, pero esta vez no era por miedo. No era rabia, era claridad. Por primera vez había trazado un límite. Miré por la ventana. En la calle, un anciano vendía flores, con un sombrero gastado en la cabeza. Todos los que pasaban a su lado caminaban deprisa y se alejaban. En ese momento me vi reflejada en él. Siempre ahí, siempre disponible, pero nadie se detenía realmente a mirar. Salí de casa para ir al trabajo. En el metro me puse los auriculares, pero no escuché nada. Mis pensamientos eran más ruidosos que la música. ¿Por qué mi nombre siempre se asocia con resolver? ¿Por qué la comodidad de todos depende de mí? ¿Por qué cuando alguien comete un error, soy yo quien tiene que arreglarlo? La respuesta era siempre la misma, porque lo había permitido. Cuando uno permite, se convierte en expectativa. Al llegar a la oficina, encendí la pantalla. Preparé mis notas para la reunión. Pero mi mente seguía atrapada en aquella llamada. La voz de Lucía se mezclaba con la de mi madre en mi cabeza. Lucía es sensible. Tú sé fuerte. Ser fuerte, en realidad, significaba callar. Ser fuerte era pagar, resolver, disculparse. Mi madre siempre protegió a Lucía. Ella es más frágil, decía. En nuestra casa, fragilidad era sinónimo de no asumir responsabilidades. A la hora de comer, me llamó mi madre. Parecía que ella y Lucía compartían calendario. Cariño, dijo, tu hermana está un poco triste. ¿Por qué será? Pregunté. Supongo que ya te contó. Ese estudio es muy importante para ella. Solo le falta tu apoyo. Alguien como tú debería entenderlo. Mamá, dije intentando mantener la calma. Mi apoyo lleva años sosteniéndola. Pero te necesita. Y yo me necesito a mí. Elena, somos una familia. El dinero va y viene. Pero los hábitos se quedan, mamá, respondí. Has cambiado mucho. Sí, por fin, dije y colgué. Aquella noche llegué tarde a casa. Estaba cansada, pero con la mente llena. Me duché y luego serví una copa de vino. Me senté en la mesa y encendí el ordenador. El correo de Dublín seguía ahí, esperándome. Mi dedo se detuvo sobre el botón Aceptar, pero no pude pulsarlo, porque en el momento en que lo hiciera, sentiría que los estaba abandonando. Pero abandonar y soltar no son lo mismo. Yo solo ya no quería seguir cargando, pero para ellos eso era egoísmo. Cerca de la medianoche llegó un mensaje de voz de Lucía. Me malinterpretaste, dijo. Esto es solo trabajo, no quería presionarte. Pero a veces necesito sentir tu cariño, que vuelvas a ser como antes. Su voz temblaba, pero no sabía si era sincera. Llevaba años usando las lágrimas como herramienta. Me senté en silencio a la mesa, tomé un bolígrafo y abrí mi cuaderno. En la parte superior de la página escribí una sola frase. No quiero que me ames, quiero que me respetes. A la mañana siguiente recibí una notificación del banco. El pago del plan familiar no se había efectuado. Claro, lo había cancelado el día anterior. El corazón me dio un vuelco. Era la primera factura de mi libertad. Acto seguido, llamó mi madre. El teléfono no funciona, ¿qué hiciste? Cancelé el pago, dije. ¿Y nuestra línea? La pagarán ustedes. ¿Cómo puedes hacer eso? Igual que ustedes lo han hecho, mamá. Silencio. Luego la frase de siempre. No te criamos así. Me criaron para salvar a los demás, dije. Ya no voy a salvar a nadie. Ese día, en la oficina, nadie lo notó, pero yo sabía que algo había cambiado dentro de mí. Era como si la piedra que llevaba encima desde hacía años finalmente se hubiera desprendido. Cada factura que ya no pagaba era una revolución silenciosa. Esa noche, mientras volvía del trabajo, recibí un mensaje de Lucía. Mamá ha llorado. ¿Estás feliz? Miré la pantalla. Los dedos me temblaban, pero no respondí. Porque responder era volver a atar la cadena. Al llegar a casa, abrí la puerta del balcón. El olor nocturno de Madrid entró. Lluvia mezclada con café. A lo lejos sonaban sirenas.
La ciudad seguía viva, pero yo, por primera vez, estaba quieta. De madrugada, llegó un mensaje de mi madre. Estás perdiendo el amor de tu familia. Abajo, un emoji de oración. Pasé el dedo por la pantalla y borré el mensaje, porque su amor siempre había venido con deuda. Lo único incondicional eran sus expectativas. A la mañana siguiente, antes de ir al trabajo, me paré frente al espejo. Me miré. Tenía ojeras, pero una expresión firme. Deja de sentirte culpable, me dije. No tienes deuda. Ese día nada me molestó en la oficina. Hubo retrasos en entregas, quejas de clientes, el sistema colapsó. Pero yo estaba tranquila, porque dentro de mí se estaba instalando otro sistema. Por la noche, al volver a casa, vi un correo recordatorio de Dublín. La oferta expira en 72 horas. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo. No era solo una oferta de trabajo, era una prueba para una nueva forma de vida. Si aceptaba, no solo cambiaría de país, cambiaría de identidad. En ese momento, la voz de mi madre resonó en mi cabeza. Lucía es sensible, tú sé fuerte. Respondí, sí, mamá, pero ahora esa fuerza la usaré para mí. Abrí mi cuaderno. Una nueva página. En la parte superior escribí, no sigas las deudas, sigue los límites. Abajo, una nota más pequeña. El amor no debería llegar como una factura mensual. Dejé el bolígrafo, cerré los ojos. Tal vez la libertad empezaba por no pagar algo por primera vez. Aquella mañana me desperté con una calma extraña, como la quietud antes de la tormenta. Miré el teléfono, varios mensajes de mi madre. Ven a cenar esta noche, es importante. Con corazones y oraciones al final. Era su clásico código de manipulación. Cada importante ocultaba una deuda, una súplica o un chantaje emocional. Al leerlo sentí un peso, pero decidí ir, porque a veces para estar seguro de que algo ha terminado hay que vivir la última escena. Fui al trabajo, intenté concentrarme en los informes, pero mi mente estaba en la cena. A las 7 tomé mi bolso y caminé hacia Plaza de Castilla. El cielo de Madrid pasaba del naranja al gris. La ciudad respiraba, pero yo contenía el aliento. Cuanto más me acercaba al edificio de mi madre, más se despertaban los ecos de mi infancia. Las escaleras, el pasillo oscuro, los olores detrás de la puerta, todo me arrastraba hacia mi versión pequeña. Toqué el timbre. La puerta se abrió enseguida. ¡Cariño!, exclamó mi madre, sonriendo como si nada hubiera pasado. Llevaba un delantal y una copa de vino. ¡Qué guapa estás! Entra. Al cruzar el umbral, el tiempo pareció retroceder. El salón impecable, la mesa puesta, cubiertos alineados, velas encendidas. Demasiado orden, demasiada preparación. Sentí una inquietud. Escenarios tan cuidados solo tienen un propósito: convencer. Lucía estaba en el salón junto a Raúl. Al verla, se me cortó el aire. Raúl se levantó con su sonrisa confiada. «Elena», dijo, «qué bien que viniste». «¿Por qué estoy aquí?», pregunté directamente. Lucía sonrió, pero su sonrisa era como un perfume barato. «Cena familiar», dijo. «Solo queremos que nos escuches». «Ya los escuché», dije, dejando el bolso en una silla. Mi madre intervino. «Cariño, tomemos algo primero y luego hablamos». «Mamá, no vine a jugar», dije. Su voz se suavizó un instante, pero sus ojos seguían afilados. «Estamos orgullosos de ti», dijo. «Has trabajado tanto, has triunfado, eres de fiar. Ahora es momento de compartir eso con tu familia». En ese instante lo entendí. No era una cena de agradecimiento, era una presentación. Mi padre salió de la cocina con chaqueta y expresión seria. «Siéntate», dijo. Me senté. Lucía sacó una carpeta con la portada Estudio Luz, dividida por colores, pestañas, gráficos, presupuestos, páginas y más páginas. Parecía un plan de negocio, pero entre esas hojas olí una trampa. «Lucía ha trabajado mucho en este proyecto», dijo mi madre, radiante de orgullo. «Está creando su propia marca. Solo falta un pequeño paso». Empujó la carpeta hacia mí. «¿Qué paso?», pregunté. Raúl intervino de inmediato.
Solo una firma. El banco necesita un aval. El nombre de Lucía no basta, pero el tuyo. ¿El mío qué? El tuyo inspira confianza, dijo como si fuera un cumplido. Elena Ruiz, repitió. Los bancos creen en ese nombre. Abrí la carpeta. Pasé las páginas rápido. Logotipos, ideas sacadas de Pinterest, frases motivacionales. Financia la creatividad. Entonces encontré lo que buscaba. Una pequeña línea subrayada en azul. Préstamo, 150.000 euros. Aval requerido. El bolígrafo me tembló en la mano. ¿Esto es una broma? Pregunté. Mi madre sonrió. No exageres, cariño, es solo una formalidad. ¿Formalidad? Repetí sin elevar la voz. Una formalidad significa que si ustedes no pagan, yo pago. Mi padre intervino. Hija, apoya un poco. Es un gran paso para Lucía. Y un gran peso para mí, respondí. Raúl sonrió con suficiencia. ¿No es eso la familia? Confiar unos en otros. Lo miré. Ser familia no es usar a uno como garantía del otro. La voz de mi madre subió de tono. Elena, nunca te hemos pedido nada. ¿Una broma? Años de facturas, seguros, teléfonos, depósitos. ¿Qué era eso? ¿Un ensayo? Tus palabras me hieren, dijo. No, mamá, lo que me hiere es lo cómodos que están. Lucía rompió a llorar. Hermana, ¿por qué haces un drama de esto? Solo una firma, confianza. ¿Confianza? Tu historial es como un recibo de deudas. Nunca creíste en mí, gritó. Para creer, primero hay que asumir responsabilidad, respondí. Raúl se rió con burla. Eres demasiado seria, Elena. Tal vez deberías relajarte. Tal vez ustedes deberían tomarse algo en serio, dije. Mi padre golpeó la mesa. Basta, en esta familia no se habla así. En una familia se habla de todo, papá, siempre que no haya alguien obligado a callar. El silencio cayó sobre la habitación. Mi madre se recostó en la silla. Suspiró. «Has cambiado», dijo. «Sí», respondí. «Y eso es bueno». Lucía sollozaba. «Me estás castigando». «No», dije. «Solo no te estoy financiando. Tu dinero te ha vuelto fría». «No. Tu irresponsabilidad trazó mis límites». «¿Tan sin corazón te has vuelto?» «No. Solo más realista». Mi madre se levantó. «No nos hagas esto». «¿Qué hago, mamá?» «Solo digo no». En una familia no se dice no. Por eso estoy tan cansada. En ese momento todo miedo desapareció. Llevaba años esperando esto. Decir esa palabra clara frente a todos, no. Una sola palabra rompió una cadena enorme. Mi padre empujó la silla furioso. Tu egoísmo va a destruir esta familia. Si una firma destruye la familia, entonces nunca fue sólida. Lucía seguía llorando. Raúl negó con la cabeza. Energía negativa, murmuró. Lo miré. Tu energía positiva no pagará la deuda del banco, Raúl. Se quedó callado. Mi madre entrecerró los ojos. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo. Ves a todos como deudores. Porque lo son. Solo pedimos un poco de apoyo. Apoyo no, aval. No es lo mismo. Nos has ayudado tantos años. ¿Por qué no una vez más? Porque ya no quiero seguir haciéndolo. Estás dándonos la espalda. Solo estoy liberando la mía. Todos callaron. El reloj marcaba los segundos. Una vela titiló. Lucía se sonó la nariz. Está bien, dijo. Hazlo a tu manera. Pero recuerda, un día tú también necesitarás algo. Entonces trabajaré y lo conseguiré, dije. No pediré una firma. Lucía empujó la silla y se levantó. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero en ellos brillaba la ira. Eres egoísta. Tal vez, respondí, pero al menos no debo nada. Mi madre golpeó la mesa. Esta conversación se acabó. No, dije, ¿aquí empieza? Todos me miraron. Ya no soy el plan de nadie, dije. No soy su fondo de emergencia. Los quiero, pero no los voy a cargar. Sus rostros se congelaron. Incluso Raúl cayó. La voz de mi padre se quebró. ¿Desde cuándo eres así? Desde que me enseñaron a decir, tú te encargas. No te criamos así. Justamente así me criaron. Mi madre se dejó caer en la silla. Estaba orgullosa de ti, Elena.
Ahora solo estoy triste. Tristece, mamá. Yo llevo años estándolo. Me levanté, tomé mi bolso. Lucía gritó detrás de mí. Nos arruinaste. Solo ajusté el presupuesto, respondí. Cuando caminaba hacia la puerta, la voz de mi madre me alcanzó. Si no vuelves a esta casa, no serás una de nosotros. Me detuve. Sin girar la cabeza dije, tal vez ya era hora de ser de mí misma. Y salí. Mientras bajaba las escaleras, las piernas me temblaban, pero la ligereza dentro de mí era indescriptible. Por primera vez en años salía de un lugar sin tener que justificarme. En la calle hacía fresco, una brisa leve. Subí al coche, encendí el motor. Mis manos firmes en el volante, pero los ojos húmedos. No era solo una pelea, era el cierre de una vida. Al llegar a casa tiré el abrigo al suelo, tomé mi cuaderno. Abrí una nueva página. Escribí con fuerza 150.000 oruro. Dije no. Abajo una pequeña nota. Esta es mi firma, solo mía. Esa noche el teléfono no dejó de sonar. Primero mi madre, luego mi padre, luego Lucía. La única que no llamaba era el banco. Rechacé las llamadas. Finalmente llegó un mensaje de mi madre. Si no cuidas de esta familia, tu nombre no volverá a mencionarse en esta casa. Una lágrima rodó por mi mejilla, pero no era tristeza, era libertad, porque al fin, por primera vez, había elegido ser la protagonista de mi propia historia. A medianoche miré por la ventana. Madrid dormía, pero yo por primera vez estaba despierta. Afuera, un gato volcó un cub. Pasé la mañana en el trabajo, pero no pude concentrarme. En mi cabeza se repetía la misma frase, ya no soy aval de nadie. Esa frase era como un juramento. Todo lo que durante años me habían impuesto bajo el nombre de responsabilidad perdió de pronto su sentido. Al salir de la oficina caminé hasta casa. Madrid estaba nublada, las aceras húmedas, pero por primera vez me sentía ligera. Cuando llegué, mi teléfono estaba loco. 17 llamadas perdidas, 36 mensajes. Mi madre, mi padre, Lucía, incluso mi tía Rosa. Que la familia no se divida. Ten un poco de empatía. Dios perdona, hazlo tú también. Borré todos. Esa noche no salí. Apagué las luces. Solo la pantalla del ordenador iluminaba la habitación. Abrí mi cuaderno y escribí un nuevo título. Plan de salida. Debajo, una lista, línea telefónica, cancelar, seguro del coche, no renovar a nombre de Lucía, electricidad, quitar del nombre familiar, cuentas, separar, tarjeta bancaria, nueva cuenta. Con cada línea mi corazón se aceleraba, no por miedo, sino por emoción. Durante años cada trámite había sido por otros. Por primera vez hacía una lista solo para mí. A las 9 el teléfono volvió a sonar. Era mi padre. No responder debería haber sido fácil, pero la niña dentro de mí seguía programada para obedecer. Contesté. ¿Hola? Hija, tu madre está enferma. Ven a hablar. Estás exagerando. Papá, nadie está enfermo. Solo son manipuladores. ¿Cómo puedes hablar así de tu madre? Papá, solo digo la verdad. ¿La verdad? ¿Darle la espalda a tu familia es verdad? La familia no consiste solo en pagar deudas juntos. Nos debes. Algo dentro de mí se rompió. No, dije, no les debo nada. Solo nací. Eso no cuenta como deuda. Silencio. Luego su respiración. ¿Te crees mejor que nosotros? No, solo aparte. Entonces vete. Vete a tu Dublín y no llames más. De acuerdo, dije. Lo prometo. Colgué. La pantalla se apagó, pero dentro de mí se encendió una luz. Esa noche, Lucía empezó a publicar historias. Fotos, ojos llorosos con su perro Daisy al lado, frases, a veces quienes más daño hacen están más cerca. Etiquetas, toxic family, freedom, betrayal. No miles de comentarios, pero suficientes. Tienes razón, cariño. Protégela a tu energía. Saca de tu vida lo que te pesa. Leí cada uno. Primero dolió, luego me quedé en silencio. En esa historia yo era la villana. La que durante años sostuvo a todos, ahora era el símbolo de la traición.
Pero no me sorprendió. Todo el que se libera primero es llamado traidor. A la mañana siguiente, en el metro, miré los carteles. Uno decía, estar preparado es sobrevivir. Dentro de mí añadí, estar preparado a veces es cortar. En la oficina todo seguía igual, pero yo ya no era la misma. A media mañana vibró el teléfono. No era Lucía, era mi madre. Reunión familiar a las 8. Todos vienen. No decidimos nada sin ti. Con un corazón al final. La contradicción era casi cómica. Decían que no decidían sin mí, pero la decisión ya estaba tomada. No respondí. A las 8 volvió a sonar, luego a las 9, luego a las 11. Después, silencio. Un silencio tan denso que parecía físico. A las 11 tocaron la puerta. Me quedé helada. Me levanté, el corazón golpeando. Miré por la mirilla. Mi padre. Con abrigo, el rostro enrojecido, los ojos llenos de rabia. No abrí. Elena, gritó. Recapacita, deja las tonterías. No respondí. Eres parte de esta familia, no lo olvides. Era el departamento financiero de esta familia, papá, no una persona. Nos estás avergonzando. Tal vez ya no tengo de qué avergonzarme. Cobarde. No, solo cansada. Tus palabras nos matan. Entonces déjame vivir al menos con mis decisiones. Silencio. Luego el sonido de las llaves, pasos pesados alejándose. El eco de su partida se quedó en el pasillo. No abrí la puerta, pero me quedé allí de pie mucho rato. Las manos me temblaban, pero no de miedo, de alivio. Al fin mis límites eran reales. Una puerta, una pared, un silencio. No cené. Solo bebí agua y me acosté. Cerré los ojos, pero mi mente seguía corriendo. Cada escena, cada factura, cada firma pasó ante mí. Mi padre diciendo, arréglalo, hija. Mi madre, Lucía es sensible. Lucía solo es algo pequeño. Cada frase era un eslabón, pero las cadenas siempre se rompen en el momento más quieto. Al amanecer, el cielo estaba despejado, casi azul. Preparé café, encendí el teléfono, decenas de mensajes. Mi madre. Si no vuelves, nos pierdes para siempre. Lucía. No puedes ignorarnos. Mi padre. El día del ajuste llegará. Tía Rosa. Dios ablanda los corazones, que el tuyo no sea piedra. Leí, borré, dejé el teléfono sobre la mesa. Abrí el correo. Había un documento de Dublín. El contrato. Lo abrí. Mi nombre encima de una línea vacía. Ese vacío me miraba. Puse los dedos en el teclado, como quien toma un bolígrafo. Firmé. Digital, pero real. Sentí un clic dentro de mí, como si la última cadena se rompiera. Elena Ruiz, aceptado. Ese día en el trabajo no dije nada a nadie. Al volver a casa abrí el cuaderno. Escribí el título, El corte, el corte. Debajo una lista. Línea telefónica, cancelada. Seguro del coche, Lucía eliminada. Electricidad, borrada del domicilio familiar. Netflix compartido, cancelado. Cuenta común, cerrada. Nueva cuenta abierta. Nueva vida activa. Con cada marca, una respiración. Esa noche limpié la casa. Reuní facturas viejas, tarjetas familiares, documentos con el nombre de Lucía. Los metí en un sobre, lo tiré a la basura. Al amanecer llegó una notificación. Lucía había publicado otra vez. Algunas personas invierten en dinero, no en familia, y acaban solas. Con un emoji de corazón roto. No sabía si reír o llorar, porque incluso al escribir eso, esperaba mi reacción. Pero no respondí. A veces no reaccionar es la respuesta más alta. Los días pasaron, la casa se volvió más silenciosa, pero mi interior más lleno. Por las mañanas bebía el café sin prisa. No debía correr por nadie. En el trabajo era más eficiente. Nadie pedía un favorcito. Pero sí, sentía el hueco de la familia, lo admito. Cada silencio dejaba un eco. Ese eco era a veces culpa, a veces libertad, a veces una mezcla tranquila de ambas. Una semana después, Lucía no llamó, pero mi madre escribió otra vez. Hija, el domingo comemos en casa de Rosa. Ven, hablemos, sin peleas. Lo leí, empecé a escribir, pero me detuve.
La palabra familia ahora era una alarma. Aún así tuve curiosidad. La curiosidad es el último residuo del cariño. Escribí, no iré, pero deseo que estén bien. Envié. Pasaron los minutos. Ninguna respuesta. Incluso en el silencio había amenaza. A la mañana siguiente fui al aeropuerto. Tenía el billete, la maleta lista, nada faltaba. Pasé el control. El teléfono vibró. Lucía. Mamá llora. ¿Cómo pudiste? No respondí. Subí al avión, abroché el cinturón. Mientras rodaba por la pista, miré por la ventana. Las luces de la ciudad se hacían pequeñas. Cada farola era un recuerdo. Todo lo que quedaba abajo era el pasado. Y yo, por fin, avanzaba. Cuando el avión despegó, el ruido del motor cubrió el ruido dentro de mí. La mujer del asiento de al lado leía una revista. Yo miraba las nubes, grises, con líneas de sol. Pensé, tal vez no abandonas a tu familia, solo te alejas lo suficiente para poder respirar. Al aterrizar en Dublín hacía frío, el viento era salado. Las piedras grises, las calles tranquilas, me parecieron el color de una vida nueva. Tomé un taxi, di la dirección. El conductor, un irlandés alegre, preguntó, ¿primera vez aquí? Sí, respondí, pero siento que es la primera vez que llego a mí. Sonrió. Los comienzos dan miedo, pero los mejores viajes empiezan con miedo. Miré por la ventana. Empezó a llover. Cada gota lavaba una vieja deuda. Mi nuevo piso era pequeño, pero limpio. Paredes blancas, muebles simples, una cama, una mesa, una ventana. Por primera vez, un espacio me pertenecía. Abrí la maleta, ordené mis cosas, saqué mi viejo cuaderno, lo abrí. Aún estaban las listas antiguas, facturas, notas de deuda. Pasé las páginas y al final escribí, no puedes cortar lazos sin cortarte un poco. Luego cerré el cuaderno. Esa noche no dormí, pero no me importó. El silencio era un idioma nuevo. Mi madre no llamó, Lucía no escribió. Tal vez estaban cansados, tal vez cambiaron de estrategia, tal vez, por primera vez, se habían rendido. En cualquier caso, yo estaba en paz. Me acosté, cerré los ojos. Oía la lluvia en el techo. Ese ritmo me recordó algo que no sentía hacía años, mi propio latido. Al amanecer, el día era gris pero brillante. Preparé café, miré por la ventana. La ciudad estaba tranquila. El teléfono vibró. Un mensaje de Mike. Bienvenida a Irlanda. Ya no eres aval de nadie, solo de ti misma. Sonreí. Ni siquiera abrí el mensaje, porque ya no necesitaba que alguien me lo dijera. Ya lo creía. Ese día fui al trabajo. Nueva oficina, nuevas caras, nuevo orden. Nadie me pidió nada. Solo me preguntaron por mi tarea. Al final del día, mi jefe se acercó. Elena, tu primer día fue bueno. Espero que encuentres aquí lo que buscas. Bajé la mirada. No vine a buscar, vine a perder. ¿Perder qué? La necesidad de ser responsable de todo. Sonrió. Tal vez no entendió, pero yo sí. Al volver a casa la lluvia había parado, el cielo de acero, la luz detrás de las nubes. Entré, dejé los zapatos, fui a la cocina. Abrí una botella de vino, serví una copa. Me senté a la mesa, miré por la ventana. Una barca pasaba por el canal, reflejos de luz en el agua, un perro ladrando a lo lejos. Con la copa en la mano, murmuré, ya no soy el plan de nadie. El teléfono volvió a vibrar, pero no miré. Fuera quien fuera, ese mensaje ya no era mío. Tomé un sorbo, luego abrí el cuaderno. Nueva página. Escribí solo 3 palabras. El corte final. Era mi cierre. Ya no quedaban nudos. Afuera el viento se calmó. Dentro de mí la tormenta también. Entendí que a veces el corte no hiere, a veces sana. La mañana en Dublín era silenciosa, el cielo gris pero sereno. Las gotas de lluvia se deslizaban lentamente por el cristal, como si la ciudad respirara y yo respirara con ella. Todo era más lento. El olor del café, el sonido del agua, el latido del corazón. Antes, las mañanas eran notificaciones y demandas. Ahora, silencio. Al principio lo confundí con vacío, luego supe que era libertad.
Miré el canal. Las luces reflejadas daban color al cielo gris. Pensé, esta ciudad no me pide nada. Y ese pensamiento me alivió hasta las lágrimas. Por primera vez, un lugar me aceptaba solo por existir. Caminé al trabajo. El aire frío me despeinaba. La ciudad olía a sal y tierra. Todos caminaban en silencio sin invadir al otro. Esa calma me recordó a mi familia, pero al revés. Allá todos se pisaban. Aquí cada uno era suyo. En la oficina, el jefe bromeó. Siempre llegas temprano. Los españoles suelen ser más perezosos. Sonreí. Yo soy otro tipo de española. Abrí el ordenador. Trabajé. Nadie pidió sacrificios, disculpas ni lágrimas. Solo trabajo. Tan simple, tan libre. A la hora del almuerzo salí. Compré un sándwich, caminé bajo la lluvia. Unos niños reían. Esa risa me recordó a Lucía. Ella también reía así cuando era niña, y yo sostenía la linterna mientras cantaba. Siempre la que sostenía era yo. Ella la que brillaba. Tal vez le di el escenario, por eso nunca bajó. Ya podía pensar en eso sin rencor. No era mi cadena, solo un capítulo. Y sin cerrar capítulos no hay páginas nuevas. Esa noche, al volver, encontré un sobre en el buzón. De Madrid. Reconocí la letra de mi madre. Lo abrí con cuidado. Dentro, una nota. Hija, trato de entenderte. Tal vez también me equivoqué. Lucía se está recuperando poco a poco. Si algún día quieres venir, la puerta está abierta. Abajo. Te extraño. Tan simple, tan callado. Lloré. Era la primera vez que me escribía sin culpa, sin deuda. Solo una madre extrañando a su hija. Dejé la carta en la mesa, me senté. El silencio pesaba, pero no dolía. Pensé, perdonar a veces es no responder. Porque perdonar no siempre es hablar, a veces es dejar ir en silencio. Esa noche no dormí rápido. Miré el techo gris y encontré paz. Tal vez perdonar era eso, aceptar que algo terminó sin dejar que te defina. Al amanecer abrí el cuaderno. Pasé las páginas. Deudas, pagos familiares, plan de teléfono, estudio de Lucía, facturas de mamá. Cada página era una vida ajena. Las miré una a una. Luego las arranqué despacio. Los trozos cayeron sobre la mesa, algunos al suelo. Cada fragmento era una cáscara vieja. Luego abrí una nueva hoja. Escribí. Ahora solo llevo mis propias cuentas, abajo, y no están en rojo. A la hora del almuerzo, Mike llamó. ¿Ceno yo esta noche? ¿Tú? Reí. Sí, esta vez me encargo yo. Suena raro oírte decir eso. ¿Por qué? Porque durante años siempre me encargaba yo. Tal vez alguien deba encargarse por ti ahora. Tal vez. Sonreí. Por la noche llegó con flores. La casa olía bien. Cocinamos entre bromas. Hacía años que no se oían risas en mi casa. Durante la cena hubo un silencio. Mike me miró. Siempre hubo en tus ojos una espera. Ahora ya no. ¿Sabes qué esperaba? ¿Qué? Aprobación. ¿Y ya no la quieres? No. Ahora quiero paz. ¿Y la encontraste? Dejé la cuchara. Sí, al fin, porque ya no soy el plan de nadie. Después de cenar miré por la ventana. Las luces de Dublín se reflejaban en el agua. El viento era suave. Tras la lluvia, ese silencio especial. Mike me abrazó. ¿En qué piensas? En mi familia. ¿Los extrañas? Sí, pero por primera vez no duele. ¿Volverás? No, pero quizá los visite algún día. No para irme, sino para pasar. ¿Es un final? No, respondí. Una pausa. Cuando se fue, abrí el cuaderno. Volví a la página La calma. Escribí. Ya no debo explicaciones. El amor no se vive con culpa. El sacrificio no es amor, es miedo. El silencio no es soledad, es libertad. Si un día Lucía escribe, responderé. Pero desde el ahora, no desde el pasado. Quiero entrar al futuro sin deudas. Cerré el cuaderno. Abrí la ventana. Entró el olor de la ciudad. Piedra mojada, brisa, una campana lejana. Respiré hondo. Pensé, me he perdonado. Porque todo ese tiempo había estado más enojada conmigo misma, la que callaba, pagaba, aguantaba. Ahora podía agradecerle.
Sin ella no habría llegado aquí. Esa noche soñé con Madrid, la mesa servida, Lucía cantando, mi madre cocinando, mi padre leyendo. Pero yo no estaba, los miraba desde fuera. Todos parecían felices, y yo solo observaba. Incluso en el sueño, mi corazón estaba en calma. Al despertar, la lluvia golpeaba la ventana. Sonreí. Era el adiós del pasado. Cuando salió el sol, fui a la cocina. Sostuve la taza caliente, el vapor en la cara. El polvo danzaba en la luz. Pensé, la vida a veces empieza en las mañanas más silenciosas. Sin notificaciones, sin llamadas, solo respiración. Por fin despertaba en mi propia vida. De camino al trabajo, un músico callejero tocaba una canción española antigua. Recordaba la letra. Cada uno paga su amor como puede. Sonreí. Yo ya no pago, pensé. Solo amo. Esa tarde, al volver, había una postal en el buzón. De Lucía. Una foto de Daisy en el parque, con una nota. Ahora pago mis propias cuentas, tal vez gracias a ti. El corazón me